Capítulo 13. Amor, me siento mal. Los primeros relatos escritos de lo que estaba ocurriendo en América llegaron a Inglaterra gracias a la traducción de las cartas de Américo Vespucio que realizó Richard Eden, un funcionario del Tesoro formado en Cambridge. Dio a conocer el texto en 1553, 6 años después de la muerte de Enrique VIII. Un par de años más tarde, publicó un grueso volumen titulado The Decades of the New World de West India, que agrupaba las traducciones de las obras de Pedro Martí de Anglería y de Gonzalo Fernández de Oviedo. La mitad del libro, dominado por los relatos de Anglería, describía un mundo idílico en el que habitaban individuos pacíficos e inocentes. En la otra mitad, en la que seguía a Oviedo, las tintas se cargaban sobre el primitivismo y bajo nivel de desarrollo cultural e intelectual de los indios. En la obra de Eden se deslizaban algunas críticas a la actuación de los colonizadores españoles, e incluso contra la gestión inicial del propio almirante, pero se cuidó mucho el autor de incurrir en excesos. Reinaba en Inglaterra, cuando publicó sus libros, María Tudor, hija de Enrique VIII, tan católica como su madre Catalina de Aragón, que estaba intentando dar marcha atrás a las reformas religiosas de su padre, restablecer la fidelidad a Roma, restaurar las instituciones abolidas y eliminar sin contemplaciones a los protestantes más conspicuos. Eden debió cuidarse especialmente porque la gente que estudiaba en Cambridge tenía una fama especial de ser protestante radical. Quizá por todo ello inició la obra con un extenso prefacio en el que elogiaba sin freno la política de Fernando el Católico en América. Dios ha completado con él, decía, las promesas y bendiciones de Abraham, que enriquecía con valoraciones generales positivas. Este ensayo o prólogo fue la primera explicación, hecha en Inglaterra, de los títulos que justificaban la conquista que, para Richard Eden, utilizando principios que procedían de la tradición medieval, pasados también por consideraciones derivadas de los debates habidos en España, radicaban en la conversión y la civilización de los indios. La resistencia de estos a aceptarlo justificaba la guerra. En 1558 murió María y le sucedió en el trono su hermanastra, Isabel I. Las percepciones sobre lo que acontecía en América y las políticas inglesas cambiaron en poco tiempo de un modo radical. El interés económico que podía tener la acción transatlántica fue inmediatamente percibido. En 1562 se produjeron los primeros intercambios comerciales con las colonias españolas, que molestaron sobremanera a la corte de Felipe II. Pero el primer intento de enviar expediciones por una ruta más al norte y más corta que la usada por los españoles, con el propósito de establecer asentamientos en América del Norte, se debió a la iniciativa de un rey Gilbert, que solicitó de la reina Isabel que patrocinara una expedición por la nueva ruta. En su tratado titulado A Discourse of a Discovery for a New Passage to Catalá explicaba sus ideas. La propuesta, hecha en 1565, motivó una severísima protesta del embajador de Felipe II ante Isabel. En junio de 1578 Gilbert recibió de la reina diversas cartas patentes para organizar expediciones y descubrir y conquistar regiones que los referidos documentos no describían con precisión. Se oficializaba la intención de no dejar solos a los españoles en América. El mismo año de 1578 el abogado Richard Acklewitt elaboró unas notas sobre la colonización que usaría, como criterios legales, Sir Humphrey Gilbert en su primer viaje a América en noviembre de aquel año. Las notas se publicarían en 1588 en un influyente libro titulado Divers Voyages Touching the Discovery of America, compilado por Acklewitt. Los escritos y panfletos promocionales de las expediciones a América, tan precisos para animar a los ingleses a establecerse allí con la esperanza de obtener grandes beneficios económicos, una nueva vida, cuando no refugio frente a las persecuciones que por las ideas religiosas podían estar sufriendo en la metrópoli, tuvieron expresiones diversas en los años finales del 500. Uno de los más destacados fue el que publicó en 1583 George Peckham titulado A True Report. Lo principal de su contenido, para lo que ahora interesa, eran las argumentaciones dirigidas a justificar los derechos de los ingleses para realizar tales misiones americanas. Peckham utilizó la doctrina del Padre Vittoria. Las razones, basadas en el derecho de gentes, derechos de circulación, establecimiento, comercio, comunicación de la doctrina cristiana, propugnadas por el dominico son usadas exactamente por el inglés, pero sin citarlo. Es decir que Peckham se apropió sin más de las ideas del profesor de Salamanca, manipulándolas en lo preciso pero, para quien conociera la relectio de Indis del dominico, de modo indisimulable.
La razón del ocultamiento de la fuente estribó, sin duda, en que Peckham era un incondicional católico que había estado varias veces en prisión por desacatar la legislación isabelina en materia de religión, de modo que ayudar a la divulgación en Inglaterra de las ideas de un importante teólogo español no resultaba nada aconsejable si quería el autor conservar la cabeza sobre los hombros. Pero también era visible en Peckham una segunda influencia, que podría situarse en la Apología de Juan Ginés de Sepúlveda, publicada en Roma en 1550, o en otros escritos españoles que, como los del humanista, habían sostenido que la colonización se justificaba en que resultaba beneficiosa para los indios, por llevarles la evangelización y la civilización. Peckham hace doméstica e inglesa una causa de legitimación que habían usado los juristas y teólogos españoles, y había servido para tranquilizar la conciencia de sus monarcas. Concreta aún más ese beneficio en términos de utilidad. Los salvajes, carentes de todo conocimiento, habitaban un inmenso país con tierras muy productivas. Las experiencias y técnicas de los cristianos les permitirían mejorar las condiciones de subsistencia. A cambio, también era lógico que los colonizadores obtuvieran un justo beneficio. Las expediciones que se organizaron a partir de 1584 por Sir Walter Raleigh encontraron una nueva inspiración doctrinal en el tratado que Richard Hakluyt había escrito, titulado A Discourse on Western Planting. Raleigh llevó el libro a la reina. La gran novedad doctrinal que aportaba radicaba en la justificación de la presencia inglesa en el Nuevo Mundo, que tendría que servir para contener la odiosa influencia religiosa y económica de los españoles. Al contrario de lo que hizo Peckham, que se apoyó en Vitoria y, probablemente, en Sepúlveda, Hakluyt sostuvo que los españoles no habían hecho en América otra cosa que tratar de enriquecerse sin escrúpulos, esclavizando y matando indios. Aunque Hakluyt había dado nuevos argumentos a la reina animándola para que patrocinara expediciones a América directamente, no lo hizo. Nombró a Raleigh Lord y gobernador de Virginia, la tierra en que había establecido su primera plantación, Roanoke, que fracasó, y había bautizado en honor de ella. Hakluyt publicó en 1587 una traducción de Orbe Novo de Martí de Angleria, y aprovechó para animar a Raleigh a desarrollar las acciones más contundentes para que la influencia española no siguiera creciendo en América. Utilizaba siempre la idea de la evangelización de los indios, pero era palmario su escaso convencimiento e interés. Los propósitos que inspiraban sus incitaciones a la colonización eran predominantemente de índole económica. Las elaboraciones doctrinales sobre la justificación de la colonización inglesa no habían progresado mucho hasta que se publicaron los escritos principales de Alberico Gentile. Protestante de origen italiano, había sido designado Regius profesor de Derecho Civil en Oxford en 1587. Sus publicaciones más importantes eran sobre el derecho de la guerra, aunque empezó a publicarlas en 1588, el año de la Armada Invencible. Hizo una edición conjunta de su obra sobre la materia en 1598 que tituló De Iure Belli Libri 3. Gentile está considerado con justicia como uno de los más grandes tratadistas del derecho internacional, constructor de planteamientos metodológicos y enfoques nuevos que lo sitúan, con el precedente de Vitoria y junto con Hugo Grocio, entre los padres de aquella disciplina. Fueron decisivos sus trabajos para la incorporación al ámbito anglosajón del pensamiento jurídico español sobre los justos títulos de la colonización americana. Alberico Gentile estaba en una posición distinta de la que tuvo Peckham. No solo porque era un distinguido profesor de Oxford, sino también un protestante sin fisuras. Peckham había tenido que introducir subrepticiamente la doctrina de Vitoria, y, en la medida en que se ha indicado, la de Sepúlveda, porque las referencias directas al dominico podrían haberle reportado ominosas consecuencias. Pero Gentile no tenía esa carga. Por tanto, usó directa y expresamente a Vitoria, citándolo, comentándolo, asumiendo sus doctrinas, matizándolas o corrigiéndolas con gran franqueza e interés. En particular, remontándose a la ciudad de Dios de San Agustín, que también había usado el padre Vitoria, sostuvo que un justo título para declarar y hacer la guerra a los infieles eran sus violaciones del derecho natural. Gentile subraya especialmente que no considera legítimo el simple rechazo por los indios de la predicación del Evangelio. Este solo es un pretexto religioso. Para que la guerra sea justa, la violación del derecho natural tiene que ser más fuerte e inaceptable. No basta con que no crean. No es suficiente con que sean idólatras. La guerra se justifica solo if idolatriis joined with the slaughter of innocent victims, for the innocents must be protected. La afiliación del pensamiento de Gentile es fácil de establecer considerando la doctrina que expuso y comparándola con la de los juristas españoles que hemos analizado más atrás, Sepúlveda incluido.
desde luego se aproxima a las posiciones paternalistas de quienes estimaron que las costumbres bárbaras, que conllevan la muerte de inocentes, justifican la actuación bélica de las naciones más poderosas, para proteger a aquellos y reconducir a los salvajes hacia la civilización. Los conceptos en que se apoya son eurocentristas. Suponen la superioridad de la cultura europea y la inferioridad de los pueblos que se separan de sus valores de un modo escandaloso y cruel. Pero más importante que la aportación de Gentile, en manifiesta vinculación con las ideas españolas, con excepción, desde luego, de las Casas, que no consideró, como ya se ha expuesto, que los sacrificios humanos justificaran la guerra contra los indios, fue la de Sir Edward Coke. Coke fue muchos años Lord Chief Justice, renovador y compilador del Common Law, y el más grande jurista inglés de su tiempo, también el más influyente, puede añadirse, de todos los tiempos en el derecho anglosajón. Su primera aportación al asunto de los derechos que asisten a un extranjero a ocupar tierras en un país distinto del suyo, apropiárselas y defenderlas, se produjo, como no es insólito en la práctica del derecho, con ocasión de resolver un caso de escasa importancia, en el que estableció, sin embargo, la doctrina más importante y más veces aplicada sobre el derecho de propiedad de los colonos americanos. Se trata del caso Calvin, resuelto en 1608. Robert Calvin era un extranjero, había nacido en Escocia, que no estaba entonces unida a Inglaterra, aunque el rey Jacobo I ostentaba ambas coronas desde la muerte de la reina Isabel en 1603, y reclamaba ante el tribunal haber sido desposeído de un terreno de su propiedad, injustamente y sin juicio, por otros ciudadanos. Para resolver el Calvin's case, Lord Coke, siempre inclinado al razonamiento simple y a la sistematización adecuada de los problemas, distinguió entre diversas categorías de extranjeros. Un extranjero puede ser amigo y aliado, o puede ser un enemigo en guerra abierta. Por ejemplo, en aquel tiempo, explica Coke, eran extranjeros amigos los alemanes, los franceses o los españoles. Estos pueden adquirir bienes en Inglaterra y sostener acciones ante los tribunales para defenderlos. Sin embargo, respecto de los extranjeros que han de ser considerados enemigos perpetuos, dijo que no era admisible ninguna clase de acción que incoaran ante los tribunales. Y, en este contexto, añadió, todos los infieles son en derecho perpetui nemici, perpetuos enemigos, ya que el derecho presume que no se convertirán, o que existe una remota potencia, una remota posibilidad, de que lo hagan. Esta afirmación llevaba consigo la consecuencia de que cuando un rey cristiano conquista un territorio infiel, las leyes locales quedan inmediatamente derogadas y aquel asume todas las potestades, tere ipso facto de laus of the infidels are abrogated. La doctrina era evidentemente medieval, pero Coke la recuperaba y la lanzaba como apoyo a la ocupación colonial del territorio americano. Cuando Jacobo I otorgó, el 10 de abril de 1606, la primera Royal Charter a la Compañía de Londres para establecerse en América, fijó en el texto las condiciones esenciales de la colonización, entre las que figuraba destacadamente la propagación de la religión cristiana, sacando de la ignorancia y la oscuridad a aquel pueblo and making time brinden fidels and savages, living in tose parts, to human civility, and to a settled and care government. Los historiadores han sostenido que los dos mejores juristas vivos de Inglaterra participaron en la redacción de este texto. Uno fue Coke, el otro Sir John Popham, que le había precedido como Lord Chief Justice. Las facilidades para la colonización que resultaban de las construcciones jurídicas de Sir Edward Coke eran mucho mayores que las ofrecidas por Alberico Gentile. Según aquel, la guerra contra el infiel estaba siempre justificada, y el efecto jurídico que derivaba de la ocupación de sus tierras era la eliminación inmediata de cualquier otra norma que amparara los derechos de los indígenas. La civilización volvía a aparecer como valor de primera línea para justificar la ocupación de las tierras americanas. La condición inferior del indio es también manifiestamente asumida en la carta patente de Jacobo I, antes aludida, que sería el título del que se valdrían los expedicionarios dirigidos por el capitán Newport, fundadores de Jamestown en 1607. Los primeros tiempos de esta colonia fueron realmente pacíficos, como ya se ha indicado, no siendo necesario entrar en polémica salvo porque los españoles ponían en cuestión la acción inglesa que afectaba al monopolio que ostentaba España derivado de la donación papal de 1493. Pero la insuficiencia de espacio y de recursos de los planters, muy por debajo de lo esperado, sugería la necesidad de avanzar a la fuerza y expulsar a los indios vecinos gobernados por Powhatan. Un predicador puritano, Robert Gray, publicó en 1609 un sermón que tituló A God Speak to Virginia, que apoyaba en justificaciones bíblicas, Josué y su destrucción de Jericó, una vez más, la guerra contra los indios para evangelizarlos.
Pero sobre todo apeló directamente al Law of Nations para sostener que los salvajes no tenían propiedades particulares en ninguna parte del país, sino solamente a general residence there, as wild beasts in the forest. No había meum tuum entre ellos, sostuvo. Por tanto, la totalidad de la tierra puede ser ocupada y poseída sin que nadie pudiese reclamar por ello. Desde entonces el discurso de la Compañía de Virginia, que había organizado la expedición y había guardado un prudente silencio sobre los derechos de los colonos y las relaciones con los indios, cambió de actitud, incorporó la doctrina de los predicadores, asumió la misión de civilizar y adoctrinar indios como justificación de su presencia en América, y, en fin y sobre todo, proclamó la superioridad de los ingleses, su mayor preparación para el gobierno, frente a la irracionalidad de los salvajes como human beings. A partir de aquellos años también las tensiones con las tribus indias aumentaron. La buena disposición del jefe Powhatan se trocó en intolerancia con su sucesor Opechancanough, que se negó a firmar cualquier tratado con el gobierno de la colonia. El debate jurídico sobre los derechos a ocupar y a apropiarse de tierras del nuevo continente por parte de los colonos se planteó definitivamente en 1622. Ese año se debatió el Barkham's Case, que resolvió el conflicto suscitado por las pretensiones de Opechancanough de autorizar las adjudicaciones de tierras en favor de los colonos. La resolución citada, de 17 de julio de 1622, estableció con gran rotundidad que las prerrogativas del rey de Inglaterra, derivadas del sometimiento de los infieles implicaban, como había dicho el juez Coke en el Calvin's Case, que las leyes de los indios habían quedado abrogadas. No había más soberanía sobre el territorio americano que la del rey de Inglaterra, que, desde luego, no compartía con la del jefe indio. No podía éste oponerse, ni establecer condiciones para las concesiones de tierras, ni perturbar su pacífica posesión. La teoría legal de la colonización se concretó de nuevo, en cuanto a la soberanía sobre el territorio, estableciendo que este era un poder que existía solo en los pueblos civilizados, cuyas leyes se conformaban con el derecho divino y natural. La intervención de Opechancanough autorizando las operaciones de reparto de tierra era un ultra vires inaceptable. Las tensiones resultantes de la divulgación de la doctrina del Barkham's Case animaron las nuevas expediciones a América y contentaron a los colonos allí establecidos, pero provocaron inmediatas incursiones hostiles de los indios y la gran masacre de 1622. Luego siguieron las represalias militares inglesas, pero la doctrina de la conquista y su justificación ya nunca cambió. De nuevo fue un predicador puritano, Samuel Purchas, quien dio la última vuelta de tuerca a la afirmación de la superioridad inglesa y al carácter salvaje e incivilizado de los indios. Publicó en 1625 A Discourse on Virginia, que justificaba ardorosamente la plena legitimidad de la posesión de América por Inglaterra. Se fundamentaba esta by right natural, right national, right by first discovery, by accepted trade, by possession surrendered voluntarily, continued constantly, right by gift, by bit, by bargain and sale, by cession, by forfeiture intat damnable treachery and massacre, and the fatal possession taken by so many murdered Englishmen. Los escritos y documentos del primer tercio del 600 revelan que, desde luego, se prestó en Inglaterra mucha menor atención intelectual que en España a la cuestión de los derechos de establecimiento en tierras americanas. Al final de ese periodo, 1630, hubo un debate en Massachusetts entre John Cotton y Roger William, pero más limitado a los problemas de los derechos de propiedad. También es de notar que el abanico de las soluciones jurídicas que se ofrecieron para justificar los derechos de la corona británica fue muy abierto. Negación de los derechos exclusivos de los españoles basados en la bula papal, en la ilegitimidad de este título también habían coincidido Vitoria, Soto y los juristas más eminentes. Necesidad de civilizar a los indios y cristianizarlos. Ventajas que reportaría a los naturales la presencia y la enseñanza de los europeos, que poseían una cultura superior. Estos dos títulos fueron los preferidos de Sepúlveda. El derecho de conquista y la soberanía del rey inglés que se derivaba de ello. La condición de perpetuos enemigos que, en tanto que infieles, tenían los indios, etc. Capítulo 14. Con tanta mierda encima creo que se acerca el final. A los pocos años de fundarse las primeras colonias inglesas en la costa este norteamericana, se suscitó un problema jurídico añadido concerniente a la necesidad de justificar la preferencia de la ocupación británica frente a la de otros estados europeos que se estaban estableciendo igualmente en otros territorios próximos, como los franceses o los holandeses. A los españoles ya les habían negado los ingleses que la bula papal implicara un monopolio absoluto sobre todas las tierras del continente americano.
Pero ahora tenían que explicar también su propia preferencia sobre otros estados. Algunos de los asentamientos coloniales británicos se habían consolidado sobre la base de ocupar tierras que los colonos consideraban que no eran de nadie, res nullius, o que, en su caso, habían comprado a los nativos. Ese mismo método empezaron a utilizar los holandeses. El gobierno correspondiente defendía que los indios y sus comunidades eran dueños de sus tierras y podían negociar con cualquiera tanto de la transferencia de la propiedad como del aprovechamiento de los productos extraídos de ellas. Como los ingleses se vieron en la necesidad de invocar un título añadido al de la mera ocupación, fuera por derecho de conquista o por compra, utilizaron el derecho de descubrimiento. En el primer conflicto con los holandeses, suscitado por las compras de terrenos practicadas por estos, la corona británica se pronunció en 1632 sosteniendo que el derecho que tienen los súbditos de su majestad en este país se justifica por su primer descubrimiento, ocupación y posesión que han tomado en consecuencia, y por las concesiones y cartas patentes que han obtenido de sus soberanos, que eran, por las razones indicadas, los verdaderos y legítimos propietarios de tales partes. Era preciso también ponerle fecha concreta al descubrimiento. En esta tarea no pusieron freno a la imaginación. En algún momento se sostuvo que el descubrimiento del Nuevo Mundo por los ingleses procedía de los establecimientos que había llegado a fundar en Alabama, en 1170, huyendo de Inglaterra, el galés Prince Madoc. Pero estas pretensiones tan antiguas se sustituyeron por una datación de los descubrimientos americanos de los ingleses más próxima a la de Colón. Se atribuyó el mérito a John Cabot. Cabot era originario de Génova, por tanto también italiano como algunos otros descubridores fundamentales. Colón, Vespucio y Verrazano. Estos dos últimos florentinos. Cabot sugirió a Enrique VII la realización de un viaje hacia el oeste, con los mismos propósitos con que lo solicitó Colón a los reyes católicos. Abrir una nueva vía hacia las Indias que acortaría el viaje y facilitaría el comercio. El 5 de marzo de 1496 recibió una carta privilegiada del rey, que autorizaba el viaje siempre que el empresario corriera con todos los gastos. No ha quedado nunca claro el lugar al que Cabot llegó, pero desembarcó en alguna isla próxima a Terranova. Luego haría un segundo viaje a partir del 3 de febrero de 1498. Los balances de estos viajes no fueron muy positivos. Pero sirvieron al menos para invocar la antigüedad de la llegada de los ingleses a las tierras del noroeste. Fue la importante y muy difundida compilación de Akluit, publicada en 1589, Principal Navigations, la que dio a conocer fundamentalmente la importancia de las primeras expediciones de Cabot. Las colonias establecidas en Norteamérica habían utilizado, durante los 50 años que siguieron a la fundación de Jamestown, diversos procedimientos para ocupar la tierra. Algunas veces se esgrimió el derecho de conquista, cuando la tierra fue ganada a los indios después de enfrentamientos bélicos suscitados por las escaramuzas y levantamientos de aquellos contra los usurpadores. En otras ocasiones se utilizó la fórmula de la concesión real, de la que se beneficiaron algunas colonias, especialmente la primera de ellas, Virginia. Pero la apropiación singular de la tierra por parte de los colonos, y también de los propios gobiernos coloniales, se llevó a cabo mediante compras y acuerdos de diverso carácter con los nativos, muchas veces sobre la base de confundirlos y engañarlos, ya que, si era cierto que no tenían sentido de la propiedad privada o, al menos, que no tenían de ese concepto la misma idea que los europeos, difícilmente podían establecerse tratos en los que la voluntad del vendedor se hubiera formado sin vicios de ninguna clase. Capítulo 15. Yo hago letras pa' que mi dolor les cure. Sin embargo, desde finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII los ingleses y sus colonos americanos utilizaron preferentemente, en defensa de la legalidad y pulcritud de sus actuaciones en América, la circunstancia de que no sometieron a los indios ni violentaron sus propiedades como habían hecho los españoles. Por el contrario, aquellos se establecieron donde no había indios, en tierras desocupadas, que estos no utilizaban, que no eran de nadie. O incluso, en los supuestos en que los indios no querían dejar sus tierras, mediante negociaciones con ellos y compras subsiguientes. Para justificar jurídicamente esta situación, invocaron la doctrina romana de la res nullius, explicando que las tierras del norte a las que habían llegado los colonos no pertenecían a nadie. Los indios no las poseían. Las utilizaban únicamente para deambular por ellas, sin ninguna clase de establecimiento fijo y, en todo caso, sin cultivarlas y aprovecharlas. Únicamente se servían de la caza existente en ellas. Todos estos argumentos oponían jurídicamente los principios y los métodos de la colonización inglesa a los fundamentos y actuación de los españoles.
Estos últimos aspiraron desde el principio a ser los propietarios de la totalidad del continente descubierto, incluyendo tierras a las que nunca habían llegado, y además quisieron someter a los propios indios. Los nativos, sin embargo, nada importaban a los británicos, que solo tenían interés por la tierra en los términos indicados. La insistencia en esta idea de que los indios estaban en América pero no poseían sus inmensos territorios que, por demás, eran muy productivos, fue una importante premisa sobre la que construir la justificación jurídica de la apropiación de aquellos por los colonos. El territorio americano era una inmensa res nullius, susceptible, de acuerdo con los viejos principios del derecho romano incorporados también al common law inglés, de ser apropiada por ocupación. Los colonos se hicieron propietarios conforme a este argumento jurídico. Estaban en América como súbditos del soberano, el monarca inglés, que les había concedido tal prerrogativa. Y se apropiaban de la tierra porque era res nullius, de nadie, ya que los indios ni la ocupaban, ni la labraban, ni estaban interesados por ella. Solo les servía para ir de un lado a otro y cazar. A medida que enraizaban y se consolidaban los asentamientos británicos en el Nuevo Mundo, y resueltos de una vez por todas, en el primer tercio del siglo XVII, los fundamentos del derecho de descubrimiento de la corona, los escritos jurídicos y las declaraciones políticas situaron en un segundo plano cualquier argumento que pudiera hacer pensar que los ingleses estaban secundando los métodos de la conquista española. Se hizo corriente aseverar que los colonos carecían de cualquier interés en cambiar las costumbres de los indios, evangelizándolos o civilizándolos, y mucho menos abusar de ellos. Desde mediados del siglo XVII es fácilmente perceptible, no solo en la literatura inglesa sino también en las obras de otros autores europeos, la utilización de análisis comparativos que trataron de marcar las diferencias entre la colonización española y la inglesa, o la francesa por los mismos motivos. Una razón muy destacada para que se difundiera rápidamente esta actitud fue la enorme influencia que tuvieron en toda Europa los escritos que describían las crueldades y abusos cometidos por los españoles, que, según sus autores, provocaron la extinción de muchas culturas y diezmaron las poblaciones indias asentadas en la América española como consecuencia de las matanzas en hechos de guerra o del abuso de los trabajos forzados. Esta generalización de la crítica contra España formó parte de la leyenda negra, alentada por doquier y fundamentada, sobre todo, en escritos como la tantas veces citada brevísima Relación de las Casas. En 1583, se publicó la primera traducción inglesa. El título completo fue Brief Narration of the Destruction of the Indies by the Spaniards, pero, para simplificar, la obra empezó a ser conocida por el título abreviado Spanish Cruelties. La edición de 1583 también dio a conocer las posiciones de Juan Ginés de Sepúlveda puesto que contenía un breve anexo de 8 páginas con el resumen del debate de 1550 en Valladolid, la historia del Nuevo Mundo de Girolamo Benzoni o los acongojantes grabados de Debris, ya mencionados. Además de las críticas a la actuación de los españoles, como la que incorporó a alguno de sus ensayos Michel de Montaigne, se produjo desde finales del siglo XVII un cambio radical en la consideración de la naturaleza de los indios por parte de los filósofos europeos. John Locke escribió 2 obras fundamentales por su influencia en los procesos de colonización. Una justificaría la legítima apropiación privada de la tierra, y se referirá más adelante. La segunda tendería a provocar un cambio en la comprensión del proceso de formación del conocimiento humano. Respecto de esto último, su obra An Essay Concerning Human Understanding, 1690, con diversas prepublicaciones parciales, estableció un criterio uniforme para la consideración de todos los seres humanos, basado en la idea de que la mente del hombre, en el instante de su nacimiento, es un gabinete vacío, que se va llenando progresivamente a lo largo del tiempo mediante un proceso de aprendizaje que los antropólogos y sociólogos llamaron ulteriormente enculturación. La idea fue poderosísima porque influyó en todos los filósofos ilustrados que escribieron durante el siglo posterior. Jean-Jacques Rousseau, en su discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres, 1755, sostuvo que el poder de la educación era tan grande que lograba convertir a un mono en hombre, y algunos escritores de su época, como el escocés James Burnett, Lord Monboddo, On the Origin and Progress of Language, 1774, estaba convencido de que, debidamente educados, los monos aprenderían a hablar. Estos criterios sobre el valor de la formación y la cultura tuvieron un firme apoyo en la genial propuesta de Anne Robert Jacques Turgot, hecha, cuando tenía apenas 25 años, en sus discursos sobre el progreso humano.
De acuerdo con Rousseau, Turgot sostuvo el origen igualitario de todos los hombres y pueblos, pero también que la civilización o el saber los distingue inmediatamente. Las culturas superiores eran las de los pueblos civilizados o ilustrados, lo que se consideraba un axioma en la época en que Turgot escribe, las demás eran bárbaras y salvajes. Las razones que amplían la desigualdad eran para Turgot la diversidad de contactos entre los pueblos, mezclas, guerras, enfrentamientos y azares políticos. Las diferencias geográficas, este sería el criterio favorito para Montesquieu. Los medios de producción, caza, pastoreo, agricultura, comercio. Y el grado de educación alcanzado por los pueblos, en base a lo cual concluía que la diferencia entre pueblo y pueblo es la misma que la educación establece entre hombre y hombre. Todas estas corrientes de pensamiento, que dominan el final del siglo XVII y todo el siglo XVIII, provocaron un cambio radical de percepción sobre los indios, que, aunque bárbaros y salvajes, solo se diferenciaban de los europeos por razones de orden cultural y de educación. En paralelo, muchos autores ilustrados asumirán la tolerancia de las costumbres ajenas como valor a respetar y difundir, Descartes, Vico, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Helvetius y otros muchos además de los antes mencionados. Los políticos y escritores ingleses y los colonos angloamericanos incluyeron, como consecuencia del indicado pensamiento dominante, en el discurso ideológico de la colonización, dichos valores nuevos y proclamaron que, desde que pusieron el primer pie en América, su conducta se había acomodado a la más escrupulosa legalidad, caracterizándose por el respeto a las poblaciones primitivas, a las que no molestaron, ocupando territorios en los que no estaban establecidos los amerindios, o adquiriendo las tierras mediante compras y tratados. Nunca les sometieron a servidumbre, afirmaban, como los españoles, sino que los dejaban en paz para que continuaran con sus costumbres y formas de vida, sin mezclarse nunca con ellos. Capítulo 16. Curando a los que quieren que yo ayude. Para superar las ideas que se habían venido utilizando con anterioridad respecto de la ocupación por conquista y la superioridad del derecho de los descubridores, también fue John Locke quien propuso la teoría más exitosa y de inmediatas aplicaciones prácticas. Se apoyaba en la tesis de que los indios no eran propietarios de las tierras ocupadas por los planters. Esta circunstancia tenía gran relevancia para los colonos porque, al no contar con un título de legitimación semejante al que esgrimían los españoles, resultaba tranquilizador poder decir que las tierras que estaban ocupando no tenían propietario, eran res nullius, propiedad común de toda la humanidad, hasta que se hiciese un uso concreto de las mismas. Quien usaba la tierra, sobre todo con destino agrícola, pasaba a ser su propietario. Esta idea no tenía un soporte específico en la jurisprudencia porque, como ya se ha visto, Edward Coke interpretó el common law de otra manera. Sin embargo, entre los escritores de principios del 500 sí hubo uno, prestigioso y celebrado, como Tomás Moro, que consignó esa idea en su Utopía. En el segundo libro, explica Moro que un pueblo que no da uso a su suelo y lo mantiene improductivo y baldío no puede prohibir su uso y posesión a otros que, por derecho natural, deberían extraer su sustento de él. El paso teórico final se lo ofreció a los colonos americanos el que, para ellos fue el más grande y venerado de los filósofos racionalistas, John Locke. En su Second Treatise of Government, publicado por primera vez en 1690, construyó una adecuada teoría de la propiedad, property, en dicho filósofo, es un concepto central que abarca más derechos que la simple propiedad sobre las cosas, que incluía una exposición de los medios por los cuales se adquiere. Fue capital para los colonos que tan grande autoridad intelectual dijera que las propiedades solo se adquieren cuando se ha aportado trabajo a la ocupación de la tierra, añadiendo algo que no tenía por naturaleza. Esto, precisamente, es lo que nunca habían hecho los indios y lo que caracterizaba, en cambio, la acción de los colonos. Aquellos no eran propietarios de las tierras en el sentido lockeano, sino cazadores y transeúntes. Por ello podían tomar posesión de las mismas los colonos y explotarlas. Si los indios trataban luego de recuperar sus tierras, cometerían una violación de la ley natural, lo que, según Locke, justificaría que fueran destruidos como un león o un tigre. La gran aportación de John Locke sobre las ideas de filósofos tan significados como Hugo Grocio o Samuel Pufendorf consistió, en relación con esta materia, en discernir el método por el cual, siendo originalmente comunes a todos los hombres las cosas que hay en la naturaleza, se produce la apropiación individual de algunas de ellas formándose la propiedad privada como derecho subjetivo. Grocio y Pufendorf habían recurrido a soluciones de carácter paccionado. Un gran acuerdo entre todos los hombres habría abierto camino a la propiedad privada partiendo de la situación comunal primitiva, según Grocio.
o los procesos de apropiación individual serían posibles, sin necesidad de un pacto general, en el que era aventurado pensar que pudiera reunirse y ponerse de acuerdo toda la humanidad, por el consentimiento tácito de los demás, según Pufendorf. Locke propuso, frente a estas ideas, otra más racional y verificable, que resultaría ser de enorme utilidad para los intereses concretos de los colonos americanos. Los hombres solo adquieren la propiedad cuando han mezclado su trabajo con la tierra y aportado a ella algo que es suyo. Este proceso de apropiación privada está explicado en el Second Treatise del siguiente modo. Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores son comunes a todos los hombres, esto no excluye que todo hombre tenga la propiedad sobre su propia persona. A esto solo él tiene derecho, nadie más. El trabajo de su cuerpo y el trabajo de sus manos, podemos decir, son su propiedad. Entonces, cualquier cosa que él transforme y convierta en algo diferente a lo que es en su estado natural, le haya incorporado su trabajo y añadido algo suyo, automáticamente lo convierte en su propiedad. Al haber sido cambiado por él del estado común en que la naturaleza lo había colocado, le ha incorporado algo que excluye el derecho común de otros hombres sobre el mismo. Por ser este trabajo la propiedad indiscutible del trabajador, ningún hombre, salvo él, tiene derecho a lo que una vez él incorporó, al menos cuando hay suficiente y haya suficiente para compartirlo con otros. Es el trabajo el fundamento de la propiedad privada. A través del trabajo se arrebatan las cosas a la naturaleza. Al tomar las cosas mediante el trabajo, como afirma Locke en el texto transcrito, ead mixedis laboruit, and hoinectoid someting tatis isolum, anterebi maces itis property. Resuelto que la misión americana de los ingleses no eran los indios, su civilización y cristianización, sino las tierras, su cultivo y mejora, para extraer de ellas la riqueza con que Dios las había creado, también el derecho internacional estuvo dispuesto para dar un nuevo impulso a la justificación del derecho de guerra. En la época de los fundadores, Vittoria, Gentile, Grocio, sino la infidelidad, nunca admitida por ellos como justo título, sí la incivilidad, cuando era de máximo grado y se manifestaba en el sometimiento a esclavitud y sacrificios de inocentes, justificaba la acción armada de las potencias europeas para implantar gobiernos que se atuvieran a la ley natural y enseñaran a los pueblos incursos en salvajismo. Juan Ginés de Sepúlveda, aunque generalizara más aún de lo que lo hizo Gentile, fundó su doctrina de los justos títulos precisamente en la necesidad de establecer gobiernos que conocieran la ley natural y enseñaran a cumplirla. La segunda generación de teóricos del derecho internacional pudo olvidarse casi por completo de que las misiones civilizadoras justificaran la invasión de otras naciones, y trasladaron la primacía, como justo título, al cultivo y explotación de tierras abandonadas. El más relevante alentador de este cambio de concepciones fue Émeric Vattel en su libro Le droit és gens au principe de la loi naturelle, 1758. Usando este criterio afirmó que el cultivo de la tierra es una obligación que la naturaleza impone al hombre. Tomando en cuenta esta obligación, suscita la cuestión de saber si está permitido ocupar una parte de un país en el que no se encuentran sino pueblos errantes y en pequeño número, en clara referencia a la situación norteamericana. Y sostuvo al respecto que la tierra pertenece al género humano para su subsistencia, de lo que se sigue que si cada nación hubiera querido atribuirse un gran país solo para cazar, pescar y recoger frutos salvajes, nuestro planeta no sería suficiente sino para una décima parte de los habitantes que ahora tiene. Por tanto, es necesario someter a los salvajes a límites más estrechos. Su coherente conclusión de todo lo anterior es el reconocimiento del derecho a ocupar tierras que no estén sometidas a explotación productiva. Quienes usurpan más terreno que el que necesitan, y lo tienen ocioso, no pueden impedir que otra nación más laboriosa ocupe una parte. Conquistar las tierras de Perú o México, como hicieron los españoles, fue una usurpación notoria porque se trataba de imperios civilizados que cumplían con dicha obligación de usar y aprovechar la tierra. En cambio, la fundación de diversas colonias en el continente de Norteamérica, efectuada dentro de límites justos, podía ser perfectamente legítima. Los pueblos de estas vastas extensiones de tierra, más que habitarlas, vagaban por ellas. Pero es de notar que esta última puesta a punto de la doctrina de la colonización la llevó a reutilizar conceptos no muy lejanos a los que había usado Sepúlveda. Si los nativos no cultivan la tierra, no asumen uno de los deberes fundamentales que tienen los hombres en relación con la naturaleza y, por tanto, otros pueden ocupar los territorios por los que ellos transitan. El descuido del deber de cultivar los convierte en salvajes que tienen que ser tutelados por las naciones civilizadas.
La falta de atención a estas obligaciones naturales, su bajo grado de civilización y cultura, llevaría con el tiempo a considerar que realmente se trataba de colectividades humanas situadas en un grado de evolución inferior al de la de las europeas. Eran, por tanto, en el sentido aristotélico sepulveriano, esclavos naturales. Capítulo 17. El resto me la suda, no necesito que venga. Los españoles no usaron de modo sistemático las construcciones filosófico-jurídicas expuestas, que los angloamericanos, sin embargo, emplearon no solo para justificar sus propiedades en tierras americanas, sino para reclamar el carácter pacífico y legal de su ocupación frente a las conquistas españolas, solo concebibles aplicando la fuerza sobre las personas como método. Pero, naturalmente, se generaron en la América española problemas semejantes de legalización de la propiedad de las tierras ocupadas. En principio, todo el continente pertenecía a la corona española en virtud de la donación papal, de modo que la posesión privada de la tierra solo podía tener lugar mediante concesiones del monarca. Así había ocurrido con los encomenderos. Solían ser privilegios temporales, pero sus titulares lucharon largo tiempo por conseguir la perpetuidad. Hubo además otras formas de habilitar el uso de la tierra, se produjeron ocupaciones sin título, así como acuerdos y compras a los indios del estilo de los concluidos en el norte. La corona, desde el reinado de Felipe II, tuvo que regularizar todas estas situaciones, utilizando fórmulas jurídicas muy diversas. Esta variedad, casi incontable, de situaciones particulares y de títulos que concurrían a justificar la apropiación privada de la tierra, fue también característica de la zona angloamericana, por más que se tratara de presentar la imagen unificada y loqueana de que los colonos se habían hecho propietarios, en todos los casos, mediante la transformación de la tierra con sus manos. Bien al contrario. Hubo procesos de apropiación privada basados en la ocupación de tierras no aprovechadas por los indios, y su ulterior labranza o destino agrícola. Pero también compras mediante negociaciones con las tribus, que dieron lugar a la constitución de propiedades de enorme extensión que después eran revendidas por los adquirentes. Las zonas de frontera del oeste fueron pasto de los especuladores, que se apropiaban de ellas por la fuerza, expulsando, si era preciso, a los indios. Por otro lado, existían concesiones de la corona británica, en las cartas y privilegios otorgados a las colonias, que incluían la propiedad de grandes extensiones de terreno, estas eran las landed colonies por contraposición a las landless. Se sumaron, ulteriormente, concesiones hechas por los propios gobiernos coloniales, etc. Esta amalgama de procedimientos de adquisición dio lugar a la generación de tensiones fácilmente explicables. La libertad de adquisición, aplicando la doctrina de la res nullius o la loqueana de la transformación, o los acuerdos privados de compraventa, o los acuerdos y pactos comerciales, conducía a que la política territorial en América la decidieran los intereses económicos particulares. Esto era grave porque quedaba desplazado el interés preferente y la política formulada por la metrópoli o por los propios gobiernos coloniales. Pero, además, resultaban imposibles de conciliar las iniciativas privadas con una política ordenada de expansión por todo el continente. Y tampoco se podía evitar que colonizadores de otros países usaran la misma doctrina como habían intentado, por ejemplo, los holandeses. Por tanto, por más que se difundiera por políticos y escritores que el método colonizador había sido siempre de carácter privado y basado en la autonomía de la voluntad, los gobiernos nunca cejaron en someter esas iniciativas a otra disciplina jurídica, exigiendo que cualquier transacción contara con autorización de los órganos competentes de la administración metropolitana o, en su caso, colonial. Los procedimientos de derecho privado fueron drásticamente corregidos para someterlos a instrumentos y disciplinas de derecho público. Lo más llamativo de esta evolución es que conduciría derechamente a la necesidad de retomar las doctrinas de la conquista y del primer descubrimiento, como títulos habilitantes del poder público de intervención y actuación, volviendo con ello a equipararse la teoría jurídica angloamericana con la expuesta, tantos años antes, por los pensadores españoles. Este interesante proceso tuvo el siguiente desarrollo. Las formas de establecimiento, ocupación y adquisición de tierras se diversificaron mucho a medida que el número de colonias y de emigrantes británicos crecía. Las colonias no habían sido constituidas acogiéndose a un mismo régimen jurídico por lo que concernía a sus derechos sobre las tierras. A la creación de Virginia y los privilegios otorgados por Jacobo y a la Compañía de Londres en 1606, que luego tomó el nombre de la indicada colonia en 1609, ya se han hecho referencias. Fue la Royal Charter el título de este primer asentamiento.
Maryland no se constituyó del mismo modo porque fue creación de un solo propietario, que obtuvo una gran concesión de tierra en 1623 por parte de Carlos I. El beneficiario fue George Calvert, Lord Baltimore. Tendría el régimen de un señorío feudal, y la tierra fue una importante fuente de ingresos para su propietario. Los peregrinos del Mayflower quedaron fuera de la jurisdicción de Virginia cuando desembarcaron en el Cabo Cod el 20 de diciembre de 1620, lo que fue determinante del famoso pacto constitucional que celebraron entre ellos los expedicionarios. Sus asentamientos formaron parte de la colonia de la Bahía de Massachusetts fundada en base a una Royal Charter expedida por Carlos I en 1621. Los colonos se establecieron en 1630 en Boston y crearon muchas pequeñas ciudades a lo largo de la bahía. De allí salieron, por razones de intransigencia religiosa, Roger Williams y Anne Hutchinson, que fundarían primero Providence y, más tarde, Rhode Island. Algunos seguidores de la segunda también crearon New Hampshire en 1639, buscando oportunidades económicas. Carolina debió su emergencia a las cédulas de 1663 y 1665, libradas por Carlos II, que otorgaron enormes cantidades de tierra a un grupo de 8 propietarios, todos políticos prominentes con influencia suficiente como para conseguir los servicios de John Locke, que redactó sus Fundamental Constitutions, que regulaban el gobierno de la colonia. Nueva York fue creada en 1644 en un territorio otorgado por Carlos III a su hermano Jacobo, duque de York, más tarde Jacobo II. Al recibir la propiedad, entregó una parte de las tierras a dos amigos, Lord Berkeley y George Carteret, que fundaron en ellas una colonia que se llamaría New Jersey. Hacia 1675 comenzó a ser colonizada por cuáqueros ingleses. Distribuyeron las tierras entre ellos y luego las vendieron. Una parte de estas tierras, junto con una vasta extensión concedida por Carlos II a William Penn, en 1681, dieron lugar a la Constitución de Pensilvania. Cuando se produjo el asentamiento de Georgia, en 1732, quedó completada la hilera de establecimientos británicos que se extendían, ya sin solución de continuidad, desde el Canadá francés a la Florida española. La diversidad de situaciones jurídicas de las colonias en relación con la tierra queda de manifiesto con el simple recordatorio de las circunstancias determinantes de su fundación. Las colonias que contaron desde el principio con concesiones de tierras y eran propietarias, podían conceder o vender tierra a los colonos, y además aspiraron siempre a adquirir las que estaban en la vecindad de sus demarcaciones hacia el oeste. En las colonias landless, la ocupación de la tierra pudo producirse por derecho de conquista, con ocasión de las escaramuzas con los indios, provocando el abandono de estos, o mediante engaños, pactos o compras. También estas colonias y territorios concedidos mantenían el mismo interés en la expansión hacia el oeste. En toda la zona británica proliferaron, en la frontera del oeste, los especuladores que ocupaban o adquirían tierras por cualquier medio para luego revenderlas. En una situación así, indudablemente la doctrina de la res nullius o de la lockeana adquisición por transformación tendría que decaer rápidamente porque conducía a un desgobierno total. No había ningún plan general que rigiese esta clase de adquisiciones y los intereses generales quedaban sometidos a la ley particular de los especuladores o de los colonos más avisados. Era precisa una intervención pública en esta cuestión, y el problema sería si correspondía la competencia para regular la situación a la corona o a los gobiernos de las colonias. El gobierno de Londres se sintió fuerte y capaz, al concluir las guerras francesas e indias, para ordenar la compleja situación indicada, lo que llevó a cabo el rey Jorge III dictando la Royal Proclamation de octubre de 1763 que, para estabilizar las fronteras y garantizar la seguridad de las colonias y sus relaciones con las naciones y tribus indias, sometía a estas a la protección de la corona ordenando que no deberían ser molestadas o perturbadas en su posesión de tal parte de nuestros dominios y territorios que, no habiendo sido cedidos o comprados por nosotros, están reservados a ellos o a cualquiera de ellos como sus territorios de caza. Seguidamente detallaba los métodos para adquirir los territorios indios en el futuro. Sometía estas adquisiciones a un riguroso control de los oficiales de la corona, haciéndose eco de los grandes fraudes y abusos que han sido cometidos comprando terrenos a los indios, con gran perjuicio para nuestros intereses y gran disgusto para los propios indios.
En orden, por consiguiente, de prevenir tales irregularidades en el futuro, y con el fin de que los indios se convenzan de nuestra justicia y determinante resolución de evitar cualquier causa razonable de descontento, requerimos y exigimos estrictamente que ninguna persona privada pueda llevar a cabo ninguna compra a los dichos indios en ningún territorio reservado, pero si en algún momento los dichos indios estuvieran inclinados a disponer de los dichos territorios, los mismos deberían ser adquiridos para nosotros, en nuestro nombre, en alguna reunión pública o asamblea de los referidos indios. La proclamación de 1763, dada al término de una guerra y con el evidente propósito pacificador que deja ver su texto, fue seguida de un plan de 1764 que establecía la división del territorio del oeste y el sistema de superintendencias que controlarían cualquier operación. A partir de 1765 menudean las exposiciones de los colonos revolucionarios de Massachusetts, y de otras colonias, reclamando su derecho a adquirir tierras con libertad. Todos manejaban los principios de derecho natural, entre los cuales incluían el de no ser privado de la propiedad privada sin consentimiento, no man can justly take the property of another without his consent, y también las proposiciones de la doctrina de John Locke de la que se seguía que los colonos se habían establecido en América en un estado de perfecta libertad, y que habían adquirido aquellos bosques salvajes y desperdiciados de América con su esfuerzo, convirtiéndolos en valiosas propiedades. La Royal Proclamation afectaba al common sense expresado en los textos de Locke, y atacaba al derecho natural a adquirir territorios baratos sin cultivar que los indios estaban dispuestos a ceder dentro de sus fronteras. Frente a estas pretensiones, las actuaciones de los colonos en las fronteras les situaban fuera de la ley según la proclamación. El choque ideológico era brutal porque la propiedad y el derecho de autodeterminación eran sinónimos desde la perspectiva del derecho natural, y la justificación misma de los gobiernos coloniales radicaba, como había escrito Locke, en The Preservation of Their Property. Los tres polos de la tensión generada por la Royal Proclamation eran, pues, los derechos individuales de propiedad de los colonos, los derechos de las colonias, y las potestades de la corona. En este contexto histórico apareció el panfleto de Jefferson titulado A Summary View of the Rights of British America, publicado en 1774. Sostenía en él que América fue conquistada y los asentamientos coloniales establecidos a expensas de sujetos privados y no del gobierno británico. La sangre y las fortunas de aquellos se habían derramado y gastado para hacerlos efectivos. Frente a los ataques de los reyes Estuardo, recordaba que las tierras americanas han sido adquiridas por las vidas, los trabajos y las fortunas de aventureros individuales que habían terminado por establecer colonias distintas e independientes de la corona. Algunos escritos de la época, como el de Jefferson, traían a colación lo ocurrido en la metrópoli muchos años antes, cuando en el siglo XI los normandos invadieron Inglaterra apropiándose de sus bienes y haciendo desaparecer los derechos de los sajones. Algo semejante quería hacer ahora la corona al desconocer los derechos de los colonos. Capítulo 18. Me he cansado de escribir buenos títulos. En el plano legal, la cuestión terminó resolviéndose, naturalmente, en el período revolucionario americano, a favor de la atribución al Congreso del poder de establecer alianzas y controlar el comercio con las tribus indias. Esta reserva está hecha en los Articles of Confederation debatidos a partir de 1776, e iría a parar a la Constitución de 1787. Pero con ello solo se resolvía una parte del problema, concerniente a quien detentaba la potestad para regular o fijar las políticas correspondientes a las relaciones con las poblaciones indias. Con las declaraciones constitucionales las potestades feudales de la corona pasaban al Congreso de la emergente nación norteamericana. Pero faltaba por resolver la cuestión capital de si la adquisición de tierras era un derecho individual de los colonos, o la ocupación de las tierras sin dueño una manifestación del derecho natural, tal y como habían sostenido durante muchos años tantos políticos y escritores para establecer las características diferenciales de la colonización americana de los ingleses. Este último problema fue finalmente despejado por el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando tuvo que resolver si eran o no legítimas las reservas de autorización en favor del gobierno, para cualquier operación comercial, de adquisición de tierras o fijación de asentamientos. Y, considerando que, como los colonos revolucionarios habían explicado, estas intervenciones resultaban contrarias al derecho natural y al common sense, también era imprescindible explicar en qué títulos se amparaba tal habilitación en favor del poder público.
Alguna de estas cuestiones había sido objeto de consideraciones en la sentencia Fletcher v. de 1810, pero la argumentación completa y definitiva sería la establecida en la sentencia Johnson v. McIntosh dictada por el Tribunal Supremo en 1823, siendo ponente el juez Marshall. El demandante solicitó del tribunal que reconociera la validez de determinadas compras hechas por la Compañía de Illinois y su vasta tribus indias. En favor de la libertad de adquisición, utilizaba las doctrinas de Grocio y Pufendorf entre otros filósofos del derecho natural, y sostenía la legitimidad tanto del derecho de ocupación como del de adquisición. El primero considerando que los indios no eran propietarios de las tierras, y el segundo partiendo de lo contrario, lo que solo aceptaba para la hipótesis de que los indios fueran considerados súbditos británicos. La proclamación de 1763 era considerada por el reclamante una violación de sus derechos. La parte demandada citaba a Locke, Jefferson, Montesquieu y otros autores para concluir que los estados europeos siempre habían denegado que los indios pudieran ostentar derechos sobre el suelo que les habilitaran para transmitirlo a otros individuos. Siempre habían permanecido en estado de naturaleza, y nunca habían sido admitidos en la sociedad de las naciones. Algunos alegatos del abogado de McIntosh recuerdan de cerca concepciones antropológicas sobre la naturaleza de los indios que se habían utilizado por casi todos los filósofos y teólogos en los siglos precedentes. Sostenía que los indios no tenían los derechos más básicos de los ciudadanos y se consideraban como una raza inferior de pueblo, bajo protección y pupilaje perpetuo del gobierno. No podían adquirir propiedades ni derechos sobre los territorios en los que cazaban por las mismas razones que no se pueden adquirir derechos sobre el mar pescando en él. La manera de utilizar los territorios por los que deambulaban no impedía que pudieran ser apropiados por un pueblo de cultivadores. La argumentación del juez Marshall en Johnson v. McIntosh fue asumida unánimemente por el tribunal y la sentencia estableció definitivamente criterios jurídicos concernientes al proceso de adquisición de la tierra en un país habitado por un pueblo salvaje y gradualmente colonizado por un invasor extranjero. Decía: la cuestión, por consiguiente, queda en gran medida delimitada por el poder de los indios para dar, y de los individuos privados para recibir, un título que pueda ser sostenido ante los tribunales de este país. Marshall admitió que este problema tiene que resolverse considerando la conducta que siguen los individuos en un estado de naturaleza y sus diferencias con los principios jurídicos que establece el gobierno de una sociedad organizada. El derecho de una sociedad de este tipo puede establecer las reglas que determinen de qué manera la propiedad puede ser adquirida o preservada. En cambio, los indios no tenían ningún derecho natural a fijar las mismas prescripciones. Menos aún después de que se hubiera producido el descubrimiento y la conquista, ya que, desde aquel mismo momento, de acuerdo con la doctrina que expresó en su día Coke en el Calvin's Case, los derechos de los salvajes habían quedado abrogados. Recuperadas las ideas 200 años después de Coke, Marshall reconocía a las naciones europeas descubridoras an exclusive right to extinguish the Indian title of occupancy either by purchase or by conquest. El título original había pertenecido a Inglaterra, pero le habían sucedido en él los Estados Unidos como consecuencia de su victoria en una guerra revolucionaria. En definitiva, la sentencia Johnson v. McIntosh denegó a las tribus indias que tuvieran ningún título heredado de sus antepasados puesto que, en todo caso, este habría quedado desplazado por el derecho del descubridor o conquistador. Al descubrir este inmenso continente, argumenta la sentencia, las grandes naciones de Europa estaban ansiosas por apropiarse de todo el territorio que pudieran respectivamente adquirir. Su vasta extensión ofrecía un amplio campo para la ambición y la iniciativa de todos. Y el carácter y la religión de sus habitantes permitía considerarlos como un pueblo sobre el cual el superior genio de Europa podía reclamar ascendencia, pero, como todos perseguían el mismo fin, fue necesario, en orden a evitar los asentamientos conflictivos, y la consiguiente guerra entre ellos, establecer un principio, que todos debían conocer como la ley que regiría el derecho de adquisición. Este principio era que el descubrimiento otorgaba, al gobierno que lo hiciera, a través de sus súbditos o de sus autoridades, un título al que no podían oponerse los de cualesquiera otros gobiernos europeos que invocaran en contra la consumación de la posesión. El título del descubrimiento, y no la ocupación o cualquier otro que pudieran invocar las naciones europeas o sus súbditos, era el preferente y con fuerza jurídica para desplazar los que pudieran tener por tradición las tribus indias. Marshall sostuvo que también Inglaterra dio su completo asentimiento a esta doctrina al basar sus derechos sobre el territorio norteamericano en los viajes de Cabot de finales del siglo XVI, Totis Discovery de English Tractate Irtigle.
Y argumentaba igualmente que tanto las naciones europeas habían aceptado dicho título, como los estados americanos, al independizarse de la metrópoli, lo habían asumido. La ideología que rezuma la sentencia Johnson fue glosada por el juez Joseph Story en un comentario que despeja cualquier duda. La doctrina del descubrimiento permitía, en su criterio, a las naciones europeas reclamar un dominio absoluto sobre la totalidad de los territorios después de su ocupación, no en virtud de conquista o de cesión por los indios nativos, sino como un derecho adquirido por descubrimiento. Algunos de ellos, en verdad, obtuvieron una inmediata confirmación otorgada por la autoridad papal, pero entre ellos mismos justificaron el dominio y la titularidad del territorio como resultado de la prioridad del descubrimiento. El título de los indios no podía ser tratado como un derecho de propiedad o dominio, sino como una mera ocupación. Como infieles, oscuros y salvajes, no tenían permitida la posesión de prerrogativas, que pertenecen a las absolutas, soberanas e independientes naciones. El territorio sobre el que ellos erraban y del cual usaban para sus coyunturales y fugitivos propósitos estaba, con respecto de los cristianos, lo mismo que si estuviese habitado únicamente por bestias salvajes. El largo periplo de las ideas colonizadoras angloamericanas, que asumieron, sin muchas matizaciones, las exposiciones hechas en la primera mitad del siglo XVI por los teólogos y juristas españoles, volvió a apoyarse, para determinar los justos títulos de la ocupación de las tierras americanas, bien en la legitimación de la donación papal, en el caso de países como España que contaban con ella, bien en la doctrina del descubrimiento, que daba prioridad absoluta para colonizar y apropiarse de las tierras a los primeros europeos que habían llegado a ellas, a cuyo efecto bastaba con que un solo marino hubiera tocado cualquier punto del nuevo continente. Los ingleses se apoyaron en la expedición de Cabot para fijar una fecha de referencia a su primera llegada al Nuevo Mundo. Las tierras a que daba derecho el descubrimiento eran más difíciles de delimitar, por lo que resolvieron que eran todas las no ocupadas por los demás. Esos títulos tenían la virtud de desplazar cualquier otro derecho de los habitantes del Nuevo Mundo, a los que no se reconoció ninguno, bien por su condición de salvajes que no tenían verdaderos derechos de propiedad sobre las tierras, bien, sencillamente, porque el derecho de descubrimiento o de conquista desplazaba automáticamente cualquier otra regla establecida en el territorio descubierto o conquistado. Respecto de los indios, los comportamientos de los colonizadores también pueden sintetizarse agrupándolos en dos variantes. Primera, los indios eran individuos inferiores a los europeos, por su forma de vida, educación, cultura y desarrollo social, pero era posible transculturizarlos enseñándoles las pautas de comportamiento, la formación y las creencias de los europeos, sobre la base de integrarlos en las nuevas sociedades coloniales. Esta fue la concepción que los españoles terminaron asumiendo. Segunda, los indios eran una raza inferior integrada por individuos inaptos para la convivencia y con costumbres primitivas, con los que los europeos no podían en modo alguno mezclarse so pena de corromper la propia raza. Por tanto, la política a desarrollar con ellos no sería de integración sino de segregación y, en su caso, de extinción. Esta fue la filosofía angloamericana. En las dos concepciones estuvo presente un eurocentrismo que, en el caso anglosajón, derivaría más francamente en racismo. En el trato concreto y en las vicisitudes de la práctica, todos los colonizadores cometieron enormes desmesuras con las poblaciones indias, tanto por su sometimiento, por forzar su voluntad, como por extinguir sus culturas particulares o incluso sus vidas. Pocos años después de la sentencia Johnson, que antes se ha comentado, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvo que enfrentarse a la más masiva acción de desprecio y segregación de las poblaciones indias que había tenido lugar hasta entonces, la gran operación de traslado forzoso de los indios desde sus asentamientos originales a nuevos emplazamientos y reservas. Uno de los más acérrimos partidarios de estas operaciones fue el presidente Andrew Jackson. Durante su mandato, 1829-1837, se ejecutó con gran uso de la fuerza esta política que supuso el desplazamiento y la muerte de miles de indios. El más devastador de estos traslados fue el de los cherokees. Les forzaron al desplazamiento, durante días, rodeados de soldados. Miles de ellos murieron en el famoso sendero de lágrimas que iba desde sus tierras natales hasta el nuevo territorio indio. La razón principal es que Georgia, de donde salía el mayor número de aquellos nativos, había descubierto oro en su territorio. Unos años antes, en 1832, el Tribunal Supremo había dictado una sentencia, también bajo ponencia del juez Marshall, Worcester v. Georgia, de la que se pensó que derivaría una gran protección para las tribus indias porque se declaraba en ella que eran naciones semisoberanas bajo protección federal.
De hecho, la sentencia se ha convertido a lo largo de los años en el principal soporte jurisprudencial de las reclamaciones de los indios. Sin embargo, aquella sentencia fue saludada por Andrew Jackson, despreciando la posibilidad de aplicar su doctrina. Mr. Marshall, dijo, ha tomado su decisión, ahora dejémosle que la haga cumplir. Puso Jackson los medios de fuerza necesarios para que tal cosa no ocurriera.